Buenas tardes, días o noches, dependiendo de cuando lo escuchen. Esto es Convección 1. Soy Daniel Gómez. Se va a hablar sobre convección, sus características básicas y sus especificaciones. Perfecto. Bueno, convección. Se considera convección la cual constituye el mecanismo de transferencia de calor a través de un fluido el cual tiene movimiento en presencia de un movimiento masivo de este. La convección se clasifica como convección natural cuando es libre, convección forzada cuando se hace el movimiento o se intuye el movimiento, dependiendo de la manera que se inicie este movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, en esa imagen sería forzada ya que se le suministra calor para que genere este movimiento que uno busca para hacer el café, ¿verdad? Perfecto. Natural versus forzada. En la convección forzada se obliga a que el fluido fluya sobre una superficie o un tubo por medio de extremos, como una bomba o un ventilador. En la convección natural, cualquier movimiento del fluido es causado por, por medios naturales, como el efecto de flotación, el cual se manifiesta como la subida de fluido caliente y la caída de fluido frío. La convección también se clasifica como externa e interna, dependiendo que si se obliga al fluido sobre una superficie o un tubo. Bien, se puede ver en esta imagen el caso de un ventilador tirando aire hacia un calor. Perfecto. Si no hubiera ventilador, sería natural. ¿Por qué? Porque al tener este ventilador, este produce un movimiento de arrastre que el fluido del aire es afectado. Por ejemplo, en la B no hay ningún ventilador, por lo tanto, el calor solo subiría o haría su movimiento respectivo dependiendo de lo que este mismo haga naturalmente. Bien, información de las fórmulas. La experiencia muestra que la transferencia de calor por convección depende con intensidad de la propiedad de viscosidad dinámica M, conductividad térmica K, densidad R, calor específico Cp del fluido, así como la velocidad del fluido V. También depende como la configuración geométrica y a pesar de la superficie sólida, además del tipo de fluido, del fluido y el coeficiente de transferencia de calor por convección, H. Se puede definir como la razón de transferencia de calor entre la superficie sólida de un fluido por unidad de área superficial por unidad diferencial de la temperatura. A pesar de la complejidad de la convección, se observa que la razón de transferencia de calor por este mecanismo es proporcional a la diferencia de temperatura y se expresa de manera conveniente por la ley de Newton de enfriamiento. Y esta es, como se muestra en la fórmula, es Q es igual a H por sus temperaturas interna y externa, siendo H el coeficiente de transferencia de calor, siendo A el área, siendo TS la temperatura interna o superficie y T infinito siendo la temperatura del área, de afuera, del exterior. Bien, el número de Nusselt. En los estudios sobre la convección es práctico común quitar las dimensiones de las ecuaciones que rigen y combinan las variables, las cuales se agrupan de números adicionales con el fin de reducir el número de variación total. También es práctica común quitar las dimensiones del coeficiente de transferencia de calor H con el número de Nusselt, el cual es Nu es igual a H por LC entre K, donde K es la conductividad térmica del fluido, LC es la longitud característica y este número recibe el nombre de, a honor de Weiss-Nusselt. Se conoce como el coeficiente adicional de transferencia de calor por convección. Bueno, la convección con la mecánica de fluidos. Bueno, la transferencia de calor por convección está íntimamente ligada a la mecánica de fluidos, que es la ciencia que trata del comportamiento de los fluidos en reposo o movimiento de su interacción con sólidos o con fluidos de la frontera. Existe una amplia variedad de problemas de fluidos
en los fluidos. Se encuentra en la práctica y suele ser conveniente clasificar a las bases de algunas características comunes para hacer factible su estudio en grupos, como estos grupos, que es la región de flujo viscoso, donde se agrupa más, y de no viscoso, donde está más alejado y no tiene tanta densidad dentro de ella. Bueno, algunas interacciones internas de esto es cuando dos capas de fluidos se mueven o una relación con la otra, se desarrolla una fuerza de fricción entre ellas, mediante la cual la capa más lenta trata de acelerar la más rápida. Es como cuando la historia del conejo y la tortuga tendría una cuerda para que el conejo no se fuera más rápido que ella, por así decirlo, para un equilibrio, que es lo que se busca siempre. Esta resistencia interna de fluido al movimiento se adjudica por propiedad de fluido conocida como viscosidad. Eso, entonces, esa cuerda sería la viscosidad entre la tortuga y el conejo, que es una medida sí, de lo pegajoso o de la resistencia que hay entre esas dos. Los fluidos en que son afectados de la fricción significativa se conocen como flujos viscosos, y en donde las fuerzas viscosas son despreciables pequeñas en comparación con la fuerza de inercia o la de presión. Al despreciar los términos de viscoso, en algunas regiones se llamarían no viscosos. Son las que no, las que son tan menores que no importarían, como se muestra en la imagen anterior. Bien, fluido interno o externo. Dependiendo si se esfuerza ese fluido a fluir de un canal confinado o sobre una superficie, el flujo de un fluido no confinado sobre una superficie de fluido de una placa, alambre o tubo externo. Eso quiere decir que el flujo de un tubo o conducto es interno si éste está completamente limitado por su superficie sólida, como se muestra en la imagen. Por ejemplo, el flujo de agua de un tubo es interno y el del aire donde una pelota rebota es externo, como se puede ver en estas dos imágenes. Por lo tanto, su izquierda sería interno, ya que el tubo rojo donde va el agua cayendo tiene siempre, está atrapado dentro de ella, por lo tanto es interno. Pero bien, en la pelota, el fluido que está alrededor de ella se mueve dependiendo de cómo se mueve esta pelota y no la afecta tanto. Ok, flujo laminar u turbulento, ¿qué son? Bueno, algunos flujos son suaves y ordenados, mientras que otros son caóticos. El movimiento de fluidos intensamente ordenado, caracterizado por capas suaves, se conoce como laminar. Por lo tanto, es el suave y ordenado. Y el flujo, que es altamente viscoso, con los aceites de viscosidad comunes, es laminar. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, aceites sería siempre viscoso, y por lo tanto son suaves y ordenados. El movimiento altamente desordenado de los fluidos, con los cuales tienen altas velocidades y se caracteriza por fluctuaciones de velocidad, se conoce como turbulento. ¿Esto qué quiere decir? Que los vientos que hay en el cielo serían turbulentos, ya que son muy rápidos, impredecibles y no se pueden calcular con facilidad. Pero, por ejemplo, el, el fluido de un abanico es laminar. ¿Por qué? Porque uno no puede hacer la suficiente fuerza para hacer que esos fluidos sean muy fuertes, por lo tanto, tienen bajas velocidades. Ok, también se dividen en estacionarios o no estacionarios. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el término estacionario implica que no hay cambios en un punto con el tiempo, y lo opuesto a estacionario. El término uniforme implica que no hay cambios con respecto a la posición de una región específica. Eso significa que son coherentes con su uso cotidiano, o sea, estables, estacionarios. Los términos no estacionarios y transitorios con frecuencia se usan en formas intercambiables, pero no son sinónimos. En mecánica de fluidos no estacionarios es el término más general que se aplica a cualquier fluido que no está no estacionario, y normalmente
Los transitorios se usan para flujos en desarrollo. Por ejemplo, no sabría decir ahora mismo. Luego se verán más ejemplos. Ahora bien, eso también les afecta si es unidimensional, bidimensional y tridimensional. Un campo de flujo que se caracteriza de la mejor manera por la distribución de velocidades, donde de modo que se dice que un flujo es unidimensional, bidimensional o tridimensional si la velocidad del mismo varía en 1, 2 o 3 direcciones especiales. El flujo típico de un fluido comprende una configuración geométrica tridimensional, ya que nuestro mundo es tridimensional y la velocidad puede variar en las 3 direcciones. Por lo tanto, en X, Y y Z. Como ya antes se vio, dependiendo de dónde sea, o sea, puede ir tanto para arriba, para abajo, para la derecha, la izquierda, como para los lados. Y en coordenadas rectangulares sería X, Y, Z, y en cilíndrica sería R, U y Z. Bien, esos serían los datos sobre, bueno, más generales sobre la convección. Se hablará más a profundidad ya que este tema es más complicado y se tiene que hablar con más profundidad de varias de estas fórmulas. En esos 3 diapositivas no va a haber tanto ejemplo, ya que se ocuparon las 3 diapositivas para una buena explicación de estas mismas, pero cada una tendrá su respectivo ejemplo, entonces todo estará bien. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.